Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Te invito a crecer en la fe. En 2 de Timoteo es como un testamento pastoral de Pablo. Eso es 2 de Timoteo, como un testamento pastoral de Pablo, donde se recogen las claves del éxito del ministerio paulino. Y son varias claves. Crecer en la fe es una de esas claves. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, se recoge el crecimiento en la fe y la fidelidad para mantenerse unido a Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo crecer en la fe? O de otra manera, ¿cómo avanzar en la fe? Tú ya tienes fe en Jesucristo, ya estás teniendo fe en ti mismo, ¡qué maravilla! Ahora, ¿cómo crecer en la fe y cómo avanzar en la fe? Este es el tema que vamos a desarrollar a partir de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice así: Ten por normas las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya, sencillo, ¿no? 2 enseñanzas claves, 2 enseñanzas. La primera es la memoria de la enseñanza paulina, que debe ser una norma de vida. Por eso en el versículo 13 nos va a mostrar eso. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí. Entonces, aquí están poniendo eso, que la enseñanza paulina sea una norma en tu vida, un estilo de vida. El evangelio predicado por Pablo debe encarnarse totalmente. Ese evangelio que se haga carne, como Pablo lo hizo. ¿Sí? Ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no vivo este evangelio. A tal punto de pasión predicó Pablo, que en Gálatas 4:19 dice: sufro dolores de parto hasta que se forme Jesús en ustedes. Y eso hace que se respire por la fe y se respire el amor, volviéndose parte de la vida diaria. La fe y el amor se encarnan de tal manera que se respira fe, se respira amor, se vuelve parte de la vida diaria, se vuelve parte del ADN. Eso hace parte ya de nosotros, aún en circunstancias de encerramiento o de incapacidad, de circunstancias difíciles, no los detiene ni eso, porque hay que seguir con el evangelio como hizo Pablo, que lo muestra en la carta a los Filipenses, que ni la cárcel lo detuvo para seguir evangelizando. Así que ten por norma estas sanas palabras que te enseñé, dice Pablo a Timoteo. Hay que encarnarlo. Y el segundo, y es crecer en la fe mediante el Espíritu Santo, versículo 14. Crecer en la fe mediante el Espíritu Santo. Para conservar la fe, ¿sí? Dice el depósito de la fe. Ese depósito de la fe es un proceso, que ya les voy a mostrar el proceso para que lo vean. Para conservar la fe es necesario crecer en ella hasta encarnarla totalmente en nosotros. ¿Cómo es ese proceso? 1. Veamos como 6 pasitos. Primer paso, la fe es un don que recibimos gratis. Es un don, por eso es gratis, lo recibimos. Entonces, en el proceso de iniciación cristiana, la fe te llegó a ti como semilla, solo como semilla. Y te llegó a ti y el Señor pone esa fe que te dispone a creer en el Señor y luego a creer en ti. Y al creer en ti, crees en el Señor. 1. 2. La fe es la respuesta de aceptación a la salvación. Entonces viene la respuesta de la fe. Es un don, 1, pero también es respuesta. 2, ya que yo siento que creo en el Dios que me ama, creo en el Jesucristo que me salva, creo en el Espíritu Santo que me da un nuevo dinamismo, una nueva vida, una nueva esperanza, yo digo, lo acepto. Y entonces en ese sentido la fe se convierte en aceptación de la cantidad de dones de Dios para ti. Ese es el segundo, aceptación, respuesta. Tercer pasito, entonces la fe se vuelve fruto del Espíritu Santo, porque ya se empezó con la semilla, que fue el 1, y ya viene esa semilla a cuidarse, a regarse, a avanzar. 2, que es la aceptación, y 3, se empieza a dar frutos de fe. La fe empieza a dar fruto cuando tú compartes con alguien, cuando tú le cuentas a alguien tu testimonio de vida,
Cuando tú le ayudas a alguien a leer un texto bíblico, ya estás confesando la fe. Y al confesar la fe, eso es un fruto. Cuando tú le enseñas a alguien a orar, aún a tus hijos, a tus sobrinos, a otra persona, cuando van a la Eucaristía, y tú le dices, mira, así se hace la bendición, de la frente al ombligo, del izquierdo al derecho. Hazlo así. ¿Estás dando frutos de fe? Cuando tú te arriesgas a dar testimonio en público de lo que el Señor hace, eso es estar dando frutos de fe. Tercero, frutos de fe. Cuarto, y mira cuarto para que veas cómo crece esta semilla de la fe. Empezó siendo semilla, se vuelve respuesta de aceptación de la salvación y empieza a dar frutos, aunque parezcan pequeños, pero esos frutos van a llegar a un cuarto, la virtud de la fe. Entonces tenemos en 1 Corintios 13:13 las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe. Entonces la fe se vuelve virtud, o sea, ese fe se encarna en ti, ya hecho raíz dentro de ti, por eso está dando frutos hacia afuera y se encarna. Es una persona que vive en la fe, funciona en la fe, se mueve en la fe, aunque le pasen circunstancias adversas, aunque pierda seres queridos, aunque se encuentre con enfermedades y situaciones frustrantes, no se va a dejar vencer, porque la fe ya se encarnó. Eso es la virtud, la encarnación tan impresionante. Y viene entonces el quinto pasito, el depósito de la fe. Y el depósito de la fe es porque la fe se confiesa, ya se vuelven unas verdades, unas afirmaciones, a eso se le llama depósito de fe. El depósito de fe es porque ya hay unas verdades o unas afirmaciones. Por eso dice, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo. El depósito de la fe, tú ya confiesas a Jesucristo con palabras claves como Jesucristo es el Señor y es mi Señor. Jesucristo es el Salvador y es mi Salvador. Jesucristo es el Maestro y es mi Maestro. Jesucristo es el Rey y es mi Rey. Ese depósito de la fe, que son tus confesiones de fe, tienes que guardarlas y cuidarlas, como dice allí. Y entonces empezó siendo semilla, se vuelve una respuesta de aceptación de la salvación, empiezas a dar pequeños frutos hasta que se encarna en ti la fe, y al encarnarse en ti viene el quinto, y es tener un depósito de la fe lleno de afirmaciones de quién es Jesucristo en tu vida, para llegar al sexto, y es la fe se vuelve predicación que se comparte. La 6, la fe se vuelve predicación que se comparte. Y no te estoy diciendo con eso que seas predicador, ojalá, pues qué chévere que tengamos más predicadores, pero sobre todo es que, como dicen Romanos, confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón. La fe que confiesas con tu boca lo que tú crees en tu corazón, esa fe. Entonces empiezas a hacer escritos confesando la fe en el Señor, o empiezas a publicar videos como yo aquí, y además pides que lo compartas con otras personas como yo aquí y que les pongas like. Exacto. Entonces la fe ya se vuelve una fe que se predica para mostrarle a muchos y para llevar a otros a que reciban la fe como semilla y que va a crecer procesualmente. ¿Cómo les pareció el proceso de crecimiento en la fe? Hermoso, ¿no? Es un proceso que Pablo va llevando hasta llegar a el depósito de la fe. Y por eso se comparte esa fe. ¿Qué tienes que hacer? Si ya tienes ese don de la fe allí, que seguro que lo tienes porque estás viendo este video, y ya lo aceptaste en tu corazón, ya va a aceptarlo. Entonces viene el 3, dar frutos de fe, aunque parezcan pequeños, hasta que esos pequeñitos se van sumando y termina volviéndose una virtud que se encarna en ti. Tú eres un hombre de fe, y si quieres entender fe sencillo, mira, F, fuerza, y E, espiritual. Dentro de ti está la fuerza espiritual para alcanzar grandes cosas y para llevarte a grandes metas. Tú eres embajador de Jesucristo y puedes hacer que tu fe crezca hasta dar frutos maravillosos y sorprendentes. Empieza compartiendo este video y haciendo que más personas se inscriban a este canal de Manuel Tenjo Cogollo, Embajadores del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.